Nunca perdí ese sueño, aunque no estés enfocado en ese momento, pero sí lo tenías así como que, bueno, mi sueño es ser veterinario. Muchos podrían decir, bueno, ya esto se está volviendo muy largo, mejor empiezo a hacer otra cosa. Pues llega un momento que tenés que tomar la decisión, bueno, o paro o hago algo al respecto. No estoy contento en mi trabajo, pero me gustaría realmente, lo que me gustaría es ser veterinario, o por lo menos intentarlo. Ahí hay que tener una madurez emocional primero para aceptar y decir, bueno, esto no es lo correcto, no es el lugar adecuado para quedarme. Durante la maestría conocí a una persona muy especial que hoy en día es mi esposa. Mi plan inicial era pasar año y medio en Holanda. Aquí estoy 24 años después en una universidad que nunca había oído en la vida, en una ciudad que nunca había oído en la vida. El plan que tenía pues era bastante inviable. Ya estudiaste el bachelor en biología, ya estudiaste la especialización en zootecnia, ya trabajaste. Esto ya sería empezar una licenciatura de nuevo, ¿no? Si no se puede en Guatemala, hay que buscar otra opción afuera. Infelizmente me quedé muy frustrado con la experiencia educativa en España. Yo quiero seguir formándome como veterinario, pero aquí no voy a quedar satisfecho. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Buena tarde, contame. Hola Jaime. ¿Dónde Hola, estás y a Stan. qué te dedicas en este momento? Pues ahora mismo estoy aquí en mi casa. Tengo un día libre hoy. Yo vivo en Utrecht. Es una ciudad en Holanda. En Holanda, mira, pero por tu bello acento me imagino que no sos holandés, ¿no? Manejando ese castellano casi tan perfecto. ¿De qué parte del mundo sos? Yo soy de Guatemala, originalmente. De Guatemala. ¿Y en este momento a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión el día de hoy en Holanda? Yo soy veterinario clínico, o sea que va sobre todo de pequeños, bueno, básicamente de pequeños animales. O sea que veo perros y gatos y de vez en cuando pues algún que otro conejo, alguna cobaya, algún ratón, principalmente perros y gatos. Perros y gatos, veterinario clínico, mira pues, y te puedes recordar en qué momento de tu vida surge o nace esa ilusión, si le podemos llamar de esa forma, o ese deseo, ese sueño de seguir ese camino profesional de ser un veterinario clínico. ¿Te acuerdas? Sí, o sea, mira, es divertido. Yo me acuerdo cuando estaba terminando la primaria, decía, bueno, yo quería ser científico. Eso, en ese momento era así como que, digamos, creo que basado un poco en esos programas que salían científicos haciendo experimentos en la televisión, y eso me parecía fabuloso. Pero sí, siempre me había interesado la ciencia, y cuando ya fui como que más enfocando a lo largo de la secundaria, pues llegó un momento que sí, que quería dedicarme pues a tal vez una ciencia de medicina. Y tengo un hermano que es médico, él ya estaba estudiando medicina en ese momento y decía, medicina humana no me interesa tanto, siempre me han interesado mucho los animales, siempre tuvo mucho apego por lo que era el mundo natural, la biología. Entonces, pues un poco así fue que surgió la idea de ser veterinario y en ese momento también me atraía a ser mi propio jefe y entonces me pareció así como que una forma de combinar lo que en ese momento me parecía que era la vida de un veterinario. Ajá, una bonita combinación, tratar con la vida animal y el ser tu propio Ujú. jefe, interesante. Y en ese momento me imagino, porque recordando el contexto de Guatemala, en Guatemala no existía, o al menos que yo recuerde, muchas opciones para estudiar veterinaria, si es que existía alguna. ¿Te recuerdas cómo era en tu época? Para nada, en aquella época la única opción era en la San Carlos, en la Universidad de San Carlos, en la Universidad Nacional. Y y cómo decirlo, con el contexto de la realidad de Guatemala en aquel entonces no era una opción muy fácil o muy viable, ¿no? O sea, era algo que había que pensarlo mucho, ¿no? Sí, sí, definitivamente había muchas huelgas, tanto de los docentes como de los estudiantes, y eso hacía pues había temporadas muy largas que no funcionaba, básicamente, o sea, no había clases porque o era por parte de los estudiantes o no había clases por parte de los docentes, y o sea, estoy hablando de temporadas de meses, incluso.
y a veces para hacer algún trámite administrativo, pues también había una huelga y entonces pues también no, eso impedía mucho avanzar. Y más allá de avanzar, también había un riesgo, ¿no? Porque había muchas cuestiones que sucedían y que te obligaban a involucrarte en ciertas cuestiones que no necesariamente uno comulgaba del lado profesional, y entonces había muchas cuestiones que había que pensarlo mucho, especialmente en Sí, ciertas épocas y definitivamente. ciertos contextos, ¿no? Entonces me imagino que se empieza a volver algo no viable el estudiar la carrera de veterinaria clínica de una manera profesional en la universidad estatal. Ujú, ¿Y cómo evoluciona entonces aquí el pensamiento? Porque, ¿cómo decirlo? Cuando uno se da cuenta de que no se puede estudiar lo que uno quiere en el lugar donde uno nació, eso no es fácil, ¿no? Como en alguna época a mí me dijeron, no sé si por broma o en serio, mira, si quieres ser astronauta, ujú. prácticamente naciste en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces empieza el pensamiento para decir, bueno, tristemente nací en un lugar donde no puedo ser lo que quiero, me Ujú. conformo con hacer otra cosa? ¿O cómo empieza eso de, bueno, no, voy a encontrar la forma de hacerlo? O sea, ¿cómo era Sí, tu no, pensar? Y, yo en ningún momento no me planteé hacer veterinaria. Ujú. Tengo que decirlo así. O sea, fue, digamos, bueno, entonces no es una excelente opción estudiarlo en la Universidad Nacional. Entonces, yo sigo con ese sueño, entonces quiero buscar la manera de cumplirlo. Y entonces, pues de ahí surge la idea, entonces, de, bueno, si no se puede en Guatemala, hay que buscar otra opción fuera, hasta al mismo tiempo encontrar digamos, el equilibrio con los recursos que uno tiene. ¿Sí? Entonces, obviamente, pagarse una educación en el extranjero, pues es bastante caro. Y al mismo tiempo, la forma en que está estructurada la carrera en el extranjero muchas veces puede ser muy diferente a la que está estructurado en tu propio país o en otros países. Correcto, empezando desde los ciclos académicos, ¿no? Porque en Guatemala tenemos esa Ujú. situación que los ciclos académicos empiezan de enero a octubre y en el mundo desarrollado normalmente son del otoño a la primavera, verano, o sea que ese es un reto en muchos sentidos y sin entrar en el detalle del dinero y la parte financiera. Pero cuando pensamos en el extranjero, yo me acuerdo cuando vivía en Guatemala, bueno, para mí lo único que existía en el mundo desarrollado era Estados Unidos, ¿no? Era lo más cercano, Sí, sumamente prohibitivo en cuestión de precios, no digamos en los procesos de admisión, pero cuando decís empezar a buscar opciones en el extranjero, ¿qué era lo que pasaba por tu mente o qué era lo que estabas pues sí, evaluando? definitivamente para mí la única opción era Estados Unidos. No me planteé estudiar la carrera en otro lugar del mundo. Eh, yo por mi familia pues sí tenía vínculos con España, pero no, nunca me planteé hacer la carrera en España. Yo también había vivido de pequeño un año en Estados Unidos, en parte por eso y en parte pues también por toda la influencia cultural que tiene Estados Unidos en Guatemala, pues sí, me atraía mucho estudiar en Estados Unidos. Y sí, en Estados Unidos la carrera de veterinario pues está estructurada completamente diferente, porque es digamos, un estudio profesional. Entonces la idea es que primero uno tiene que hacer un bachelor, un college de Ujú. 2 o 4 años como mínimo, y ya con eso hacer un examen de admisión para la carrera de veterinaria, que serían otros 4 años como mínimo. Ajá, ajá. Ese era el modelo habitual o ideal en el sistema estadounidense. ¿Y eso te enterás Exacto. mucho antes de empezar tu carrera profesional en Guatemala o cómo, o en qué momento te enterás de eso y empezás a ver, bueno, Sí, yo ya opciones? terminando el bachillerato, en el colegio pues teníamos, digamos, alguien que nos daba consejos sobre, digamos, Ujú. carreras. Entonces vos hacías una cita, ibas a hablar y entonces le decías, pues mira, a mí me gustaría estudiar veterinaria, estaba interesado en hacerlo en Estados Unidos y entonces pues ellos se ponen a hacer su trabajo, que se ponen a ver, bueno, cómo funciona, cuáles son las opciones. Entonces me dijeron, va, entonces así es como funciona en Estados Unidos. Entonces primero tenías que hacer un bachelor en college y después de eso ya estaba enterado de cómo funcionaba ese mínimo funcionamiento del sistema en Estados Unidos y ya estaba enterado. Eso ya lo sabíamos y entonces cuando te gradúas del bachillerato, de la secundaria, empezás a buscar esas opciones para hacer ese bachelor, ese college en Estados Unidos directamente o cómo No, no evoluciona todo ahí. directamente. Obviamente, pues sí, solicité alguna beca, pero no fue así como que una gran cosa. Me acuerdo que yo sí hice el SAT, que es el examen para entrar a college en Estados Ujú, Unidos. ujú. Mi nota no era extremadamente
alta, sobre todo para muchas becas les gusta que tengas una nota bastante alta. Sí me llegaron algunas cartas para hacer, digamos, otro tipo con beca, para hacer otro tipo de bachelor, eh, pero no estaban enfocadas en el área que a mí me interesaba. Ujú. Entonces, pues no me parecieron realmente una opción viable. Entonces, pues me puse a buscar otras opciones. Hablé con mis padres al respecto. Ellos obviamente estaban muy interesados en lo que yo quería hacer en la universidad. Ellos eran profesores en la Universidad del Valle y de Guatemala, y la Universidad del Valle de Guatemala en ese momento era la única universidad de Guatemala que ofrecía un programa de bachelor. Entonces no había que hacer, digamos, una licenciatura, sino que se podía enfocar en eso. Y entonces, hablándolo con mis padres, decidimos que una buena opción era que hiciera el programa de college, el programa de bachelor en la Universidad del Valle, y ya con eso intentar entrar a la carrera en Estados Unidos. Ajá, entonces ahí se empieza a formar ese plan, porque como bien decís, bueno, intentas buscar al salir del bachillerato, ver opciones para irse directamente, los resultados de los exámenes de admisión o del SAT no salen, no son muy apetecibles para ser beneficiario de la beca, para las pocas becas que Ujú. hay, porque en eso no estoy muy al tanto, pero por lo que he visto, lo que son ciencias de la vida, medicina, odontología y cuestiones, normalmente las becas generales para las otras carreras no aplican por alguna razón a Sí, Estados no, Unidos, que normalmente no. no. No, no, realmente, obviamente hay carreras que sí, que las excluyen de los programas de becas. Y esas incluyen, pues eso, típicamente medicina, odontología, veterinaria, porque eh, ya hay mucha competencia interna en Estados Unidos, y entonces pues prefieren pues limitarse a los extranjeros. Darse lo correcto y darle la prioridad a los locales y bueno, ahí está. Entonces definís tu plan, gracias a la influencia o al consejo o apoyo de la familia, pues se puede estudiar un bachelor o un BS, como lo llaman en la Universidad del Valle de Ujú, Guatemala, ujú. y empezar a caminar o a transitar esa posible ruta para luego irte a Estados Unidos. ¿En qué era? Contanos un poco más de ese bachelor, en qué consistía, qué era o... Pues el bachelor era basado en el sistema de Estados Unidos. Entonces son estudios libres. Hay un requisito mínimo de créditos que hay que hacer, digamos, en diferentes áreas. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay que hacer una parte de deportes, hay que hacer una parte de artes, y después hay que ir escogiendo créditos en diferentes áreas. Yo la estrategia que escogí fue basarme en la licenciatura en biología, porque era la que me iba a dar la mejor base de conocimientos para entrar después a la carrera de veterinaria. De veterinaria en Estados Unidos, porque claro, eso era lo que hacía Exacto, más sentido, no te ibas a poner a estudiar electrónica o mecánica cuando querías. Entonces exacto. se sigue la manera más cercana al pensum de biología, bajo el formato o la estructura del bachelor para obtener ese título y luego Ujú. empezar a aplicar y ver las opciones para irnos a la maestría o, perdón, a la especialización en Sí, veterinaria en Estados Unidos. ¿Y, exacto. y cómo avanza y qué sucede en ese proceso? Entras a la universidad. Pues sí, entro a la universidad. Pues me gusta mucho el sistema de la universidad. Estoy muy contento. Somos un grupo pequeño. Generalmente, yo creo que no sé cómo es ahora, pero en aquella época éramos una promoción de 6 alumnos, y eso era una promoción grande Hey, para biología. En aquella época, típicamente había uno o dos estudiantes. Teníamos un grupo pues muy apegado, nos apoyamos mucho entre nosotros. era una Eh, familia prácticamente, eso que se le llamaban sí, promociones, eran familias, ¿no? Porque sí, sí, convivís y sí. existís y una No, cantidad y de además, cosas importantes para estabas el formarse, día, ¿no? Ujú. entero junto, tomando los mismos cursos. Entonces sí, y bueno, obviamente hacías cursos también, digamos, los más básicos, pues sí, los hacías junto con otras carreras que también les hacía falta esa base de biología. Entonces, te estoy hablando de ingeniería forestal, ingeniería agrónoma, ecoturismo, digamos, eran así como que también algunos de bioquímica, también hacías algunas cosas juntos. Entonces, pues, obviamente la Universidad del Valle en aquel momento pues era una universidad muy pequeña. Entonces tenías tu grupo, digamos, de la carrera, pero aparte conocías, por lo menos de vista, a un montón de otra gente
que de estaba ahí otras en la carreras, de del otras Valle. disciplinas y fantástico. Entonces Sí. vamos progresando, vamos avanzando y cómo empieza a fraguarse ese plan, qué sucede entonces en el camino. Pues conforme voy avanzando, pues digo, entonces, bueno, estas cosas hay que preparárselas con tiempo, no es así que uno agarra de un día para otro y decir, bueno, entonces ahora ya terminé y ahora voy a solicitar. Entonces, conforme voy avanzando en la carrera, viendo que estoy haciendo, llevando todos los puntos y eso, pues me pongo a averiguar un poco más de las posibilidades de entrar a veterinaria en Estados Unidos. Y es en ese momento que me doy que el plan que tenía en ese momento, pues era bastante inviable. Ajá. Eh, Se cae uno de la nube prácticamente, ¿no? Sí, un poco sí. Hubo momentos frustrantes cuando te das cuenta de eso. En parte eso por lo que habíamos dicho de las becas. O sea, la mayoría de las becas, digamos, que ofrecen para grados adelantados son, por ejemplo, las becas Fulbright. Pues es así, ¿no? Por ejemplo, no incluyen veterinaria como dentro de las opciones. Después, el sistema de admisión en Estados Unidos también en el caso de veterinaria, es muy limitado. Eh, la mayoría para el tamaño de Estados Unidos y Canadá, porque está todo dentro de un mismo sistema, el sistema Ujú. norteamericano de facultades de veterinaria, hay pocas. En aquel momento creo que para todo Canadá y Estados Unidos había como 30 o menos facultades de veterinaria Ajá. y entonces, y la mayoría de facultades de veterinaria estaban en universidades estatales, sí, estatales del estado local, ¿no? Entonces, y hay típicamente pues eso, una por estado. Pero si contás con que hay 50 estados en Estados Unidos y hay más otras provincias en Canadá, y si hay solo 30, pues entonces te das cuenta de que no todos los estados tienen escuela veterinaria. Entonces esos estados, las escuelas le dan prioridad a los ciudadanos del estado donde están. Ajá. Los estados vecinos que no tienen su propia escuela de veterinaria hacen un trato con el estado vecino que sí, para que le den la misma prioridad a sus ciudadanos Ajá. y solo después entra el resto de estudiantes de Estados Unidos y por último, así como el último en la fila, quedan los estudiantes extranjeros. Entonces tal vez queda como mucho una o dos plazas en una escuela, en una facultad de veterinaria para un estudiante extranjero. Y si además el estudiante extranjero Es le hace pobre y falta no tiene beca, dinero, entonces eso lo complica aún exacto, más. O sea que exacto. o sea que esos son los factores que lo hacían inviable. Uno es el tener el espacio, la posibilidad de entrar, porque había, según te entiendo, pues había muy poca oferta para estudiar especialidades en veterinaria en aquella época, comparado con la Ujú. demanda que podían tener los diferentes estados y no digamos la gente del extranjero. Y Sí, sí, encima de eso sí, el tema financiero, ¿no? exacto. Entonces, esa combinación de factores y eso de que, o sea, es una carrera muy atractiva, o sea, Ujú. que siempre atrae a muchísimos candidatos. Entonces, sí, es básicamente, solo entrar a la carrera ya es un gran mérito. Ajá, Así ajá. que Y, eso sí, pues, Y de contar. esto te empezás a dar cuenta cuando estás en la fase final de tu bachelor en Guatemala o en el proceso en el que estás estudiando, te das cuenta, Ujú. bueno, esto, las probabilidades son muy pocas, quizá no es posible. ¿Decidiste empezar a aplicar o ni siquiera dijiste, no, está muy complicado? Eh, a veterinaria no, directamente a veterinaria no, pero sí una cosa que sí me enteré es que para hacerte un candidato más atractivo, Ujú, eh, puedes tener un estudio en lo que en Estados Unidos llaman Animal Science, que sería el equivalente a zootecnia en español, que es básicamente toda la parte que es la parte de producción animal en agronomía. ujú, ujú. Sí, entonces, cómo hacer el manejo de nutrición, de los lugares de alojamiento de los animales. Entonces, todo enfocado en el mejoramiento genético, por ejemplo, también tiene que ver, pero no enfocado en medicina, sino que en producción animal. Pero como ya estás trabajando con animales que más adelante también trabajarías como veterinario, entonces tener un título en esa rama te hace un candidato más fuerte, digamos. Ajá, Entonces sí, entonces, empecé.
Entonces, en ese momento, cuando estás ahí evaluando esas diferentes opciones, viendo que tus posibilidades son muy pocas por todo lo que nos contaste de esto, de requisitos, cuestiones, la poca oferta, entonces dijiste, bueno, lo voy a intentar, pero para eso tengo que mejorar mi calidad, tengo que mejorar mi perfil para poder tener una posibilidad de entrar a Estados Unidos, al menos en esos programas de veterinaria. Y así es como Exacto. aparece la opción o esta posibilidad de Animal Science o zootecnia, como lo llamaste en Ujú. castellano, ¿no? Y Sí, entonces, cuando empezás y descubrís, se puede hacer esta opción de zootecnia, porque bueno, muchos dirían, bueno, ya invertí todos estos años en sacar el bachelor en biología, con la idea de poder ser veterinario o de transitar esa ruta de veterinaria en Estados Unidos, te das cuenta, no, no es suficiente, tengo que buscar esta otra opción. Bueno, muchos podrían decir, bueno, ya esto se está volviendo muy largo, mejor empiezo a hacer otra cosa, pero ¿qué ujú. pasaba en tu mente o en tu corazón en ese momento que dijiste, no, vamos a seguir intentando porque el objetivo es veterinaria? Sí, pues mira, yo hasta cierto punto, sí, era como que, digamos, un obstáculo más. Ujú, Eh, yo desde siempre sabía que la carrera de veterinaria pues era una carrera larga, ujú. y también en ese momento pues tenés veintipocos años, tenés la ¿Se vida quiere uno comer al al mundo frente, o nada lo puede y detener, nada entonces nos para al y final decís, vamos? bueno, qué es una maestría más si al final consigo lo que quiero? Sí, Lo que entonces una querés, maestría de fantástico. un año y medio, 2 años, y después pues se puede hacer la carrera de todas formas. Y la ventaja que Entonces, ya tenías la ventaja que ya tenías el bachelor, ¿no? O sea, que prácticamente sí, eso ya se había logrado y se podía entonces seguir al siguiente paso, que es esa especialización o maestría en zootecnia, animal science. sí, ¿Y es a dónde la empezás a buscar? ¿Existe eso también en Estados Unidos o cómo es tu sí. proceso ahí? Entonces me puse a ver por todos lados, básicamente. Mm, O sea, ahí en ese momento pues obviamente ya había abierto un poco más el horizonte. ujú, Sabía que había otras posibilidades además de Estados Unidos, aunque obviamente Estados Unidos seguía siendo mi preferencia, ¿no? ujú, Entonces sí, fui a visitar algunas universidades en Estados Unidos para ver requisitos, hacerme conocer, que también ujú. es bueno, ¿no? Importante, Eh, importante. Ujú, sí, y en este caso, pues por ejemplo, sí podría haber usado una beca Fulbright, por ejemplo. Nunca llegué a solicitarla, pero también, por ejemplo, me empecé a averiguar sobre otras posibilidades. Me enteré de una posibilidad de becas para ir a estudiar en Japón. ujú. Solicité esa beca. Otra amiga que en ese momento estaba saliendo con un holandés me dijo, ah, pues mira, Holanda también tiene becas, anda a averiguar a la embajada. Entonces también fui y pues sí, tratando de expandir las De buscar las posibilidades. diferentes opciones. Y si el objetivo era eventualmente ser veterinario o estudiar veterinaria en Estados Unidos, ¿qué te motivó a no aplicar a la Fulbright en su momento para irse a Estados Unidos para estudiar la Animal Science o zootecnia? Pues la verdad es que no sé, yo creo que en ese momento todavía era muy pronto para solicitar la beca. Ujú. Eh, O y quizás si tenía te estas pregunto, otras. o si te pregunto cómo fue la experiencia, porque me imagino que mucho antes de empezar a aplicar la beca, afortunadamente tuviste la oportunidad de, bueno, ir a visitar las universidades, conocer las facultades, darte a conocer, que ese es un elemento muy valioso. Ujú. ¿Cuál fue tu impresión cuando viste las universidades? No, pues obviamente posibilidades interesantes, muy atractivas. Entonces, sí, en ese momento, pues sí, las veía como opciones, pero sí, hoy en día no te sabría decir por qué al final no llegué a solicitar El universo la beca Fulbright. tiene su manera de manifestarse. Y solo para los que no conocemos y no sabemos del tema, las universidades que tienen en sus facultades o tienen esas carreras de Animal Science o zootecnia, ¿son las mismas universidades que también tienen veterinaria o son totalmente diferentes? No necesariamente, no necesariamente. Hace sentido que las combinen, obviamente, Ujú, porque tienen instalaciones que son o parecidas o similares, ¿no? ujú, Porque en general universidades, como te decía, es básicamente una rama de la ujú, agronomía. ujú, Entonces son típicamente universidades que como mínimo tienen ciencias agrónomas ujú, en su currículo. Y entonces ujú. pues tienen una especialidad o la maestría en zootecnia, ¿no? Incluso algunas, si no recuerdo mal, la tienen como bachelor incluso.
Ujú. Interesante, Eh, interesante. O sea que se va a hacer esa exploración, te das a conocer, ves algunas cosas y seguís en tu proceso de investigación. Me imagino, ¿fuiste al Japón o no fuiste al Japón? O eso solo fue por... Solo fui a a la embajada, hice el Va. examen de admisión de japonés, que te decía, bueno, eso es un requisito, tienen que hacerlo, no esperamos que nadie sepa japonés en este punto de su vida. Te forzaron a hacer un examen de admisión en japonés o de Sí, sí, japonés, sí. del idioma japonés. Sí, 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 era un examen en japonés, era una opción múltiple, entonces te decían, o sea, claramente, miren, no sabemos, no esperamos que sepan japonés, o si saben algún poquito, pero no esperamos que hagan el examen, es un requisito, es opción múltiple, tienen que rellenar las bolitas, háganlo lo mejor que puedan, Y y después prácticamente les la, haremos una entrevista. y prácticamente a la ficha, ¿no? Porque para los ignorantes como yo, o sea, que ni siquiera entender los caracteres, ¿no? Solo miras Sí, diferentes símbolos o diferentes cuestiones y totalmente, o que sea, solo al azar, ¿no? al azar, sí, o sea, lo que sea, así como que, bueno, esto me suena a esto, y no, ni siquiera te suena, o sea, simplemente vas llenando las bolitas que vos decís, bueno, tal vez sea esa. Ajá. No, Y o sea, que hiciste ese examen y después te dicen, bueno, y después le vamos a llevar a una entrevista, ¿no? ¿Te llaman a sí, la entrevista o...? sí, me llamaron a la entrevista y hoy, bueno, hoy me río porque no me preparé para la entrevista. La entrevista, pues obviamente la idea de estas becas, muchas veces la idea de estas becas es que te vas a formar a un país desarrollado y después regresas para aplicar tus conocimientos en tu propio país para eh, Para pues contribuir con ayudar la en mejora de la sociedad y la comunidad en la que vivís, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. ajá. Entonces, pues esa era así como que uno de los grandes enfoques de la entrevista. O sea, que bueno, Mm, ¿qué espera usted después de que haya hecho sus estudios en Japón? ¿Qué espera después usted hacer en Guatemala? ujú. Eh, yo obviamente pues no tenía no había pensado mayor cosa en eso, sobre todo porque mi enfoque en ese momento pues era ser veterinaria. Yendo a Japón pues era una opción para hacer la zootecnia y no veterinaria. Y sí, si volví a Guatemala, pues era para buscar la siguiente forma de, entonces sí, hacer De seguir el veterinaria. camino y de seguir transitando, porque la zootecnia Sí, solo era un pequeño paso en o un peldaño en esa ruta, en esa escalera que tenías para llegar exacto. a tu destino, ¿no? Entonces vas ahí a reunirte con los japoneses en la embajada. Esto sí esperemos haya sido al menos en castellano o en inglés. ¿Cómo fue la Sí, 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 entrevista? eso sí. Eh, ya no recuerdo en qué lo hicimos, me imagino que en inglés. Pero definitivamente no fue en japonés, ¿no? Porque... Definitivamente no fue en japonés. Pero sí, o sea, o sea, hoy en día, recordando esa entrevista, digo, que hice una entrevista pésima, porque no me presenté como una persona preparada y con las respuestas que, digamos, que por lo menos mínimo esperaban oír, ¿no? Que tenés ya un plan bastante formado de lo que quieres hacer después de tu Y vida. que se alinearan con los objetivos de la beca o de Exacto. la fundación o de la misión que tenía la embajada, porque eso sucede a veces, ¿no? Que bueno, Ujú. ellos esperan que uno regrese y si uno les dice, bueno, yo quiero porque me quiero quedar ahí el resto de mi vida en Japón, entonces, entonces ya no, ya se descalifica uno automáticamente, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, pero yo ni siquiera tenía contactos, por ejemplo, en el campo agrícola, o sea que yo les decía, sí, bueno, yo regreso a Guatemala, pero después me no vuelvo sé ahí. qué voy a hacer. Así que bueno, no se da a Japón, no se da a Japón, no se da a Estados Unidos y mencionaste que bueno, que una amistad o que la pareja de una amistad, pues bueno, te dice está Holanda, está la embajada y fuiste a averiguar ahí también, ¿no? Fui a averiguar ahí también, y entonces pues vi que sí, Holanda también ofrecía becas, también tenía la carrera de una maestría en Animal Science en una universidad que nunca había oído en la vida, en una ciudad que nunca había oído en la vida tampoco. Es que esos nombres en Eh, Holanda son impronunciables, ¿no? O sea, yo ni siquiera me atrevo a preguntar. sí, bueno, sobre todo cuando no conoces nada del idioma, entonces vos mirás el nombre y decís, bueno, yo lo diría así, pero ¿será que se dice así de verdad? Entonces, pues sí, solicité, tuve que hacer un examen. Ese examen, por suerte, bueno, la maestría en Holanda era en inglés, con lo cual era, digamos, como que un gran alivio, ¿no? Porque también de holandés yo no hablaba nada. El proceso de admisión, todo era en inglés. Entonces, pues sí, solicité, conseguí plaza en la admisión a la universidad, pero no conseguí la beca.
Ajá, ajá. Y para todo esto, claro, ya estamos graduados del bachelor en Guatemala, ya eso ya se había acabado y ahorita estamos prácticamente en esa fase de buscar esas Sí, opciones de... ya casi había acabado. Entonces, en ese momento, básicamente, si me hubieran dado la beca inmediatamente, casi que hubiera eh, pasado, pues, ido directamente Hubiera sido una a transición Holanda. directa de bachelor a maestría, porque esto ya era prácticamente una Ujú. maestría, una especialización en zootecnia, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces te dan, Entonces, pero entonces, ajá, entonces vas a la embajada, te dan todos los requisitos, aplicas y como dijiste, ujú, sucede que nos aceptan al programa, pero no a la beca. exacto. La beca era parte, obviamente, la beca era por parte del gobierno holandés y la admisión era por parte de la universidad. Entonces, la universidad, bueno, y el programa de becas te decía, bueno, puede guardar la plaza por un año eh, e intentar solicitar la beca de Mientras nuevo. consigue el dinero de nuevo, ¿no? Sí, exacto. Sí, entonces en ese momento yo creo que solicitar de nuevo la beca creo que no era una opción. Ir un año más adelante, eso pues sí, era una opción más viable. Entonces yo sí tenía la ventaja de que como te comentaba, Ujú, mi madre era española y a través de ella yo tenía entonces pasaporte español. ujú. Y eso, como pasaporte español, ciudadano europeo, y como ciudadano europeo pagaba las mismas tasas eh, de universidad que cualquier otro ciudadano europeo. Entonces yo me podía presentar a la universidad holandesa y decir, bueno, no puedo pagar la tasa de extranjero, pero sí puedo pagar la tasa como ciudadano europeo. Y obviamente, pues eso, te estoy hablando de que son básicamente 10 veces menos. Y para Eh, poner las cosas en contexto, porque eso prácticamente te pone en una categoría totalmente diferente, como lo acabas de describir. Y para poner eso en contexto, pues básicamente entonces una educación de especialidad en Europa, en una universidad reconocida, es muchísimo más barata que lo que posiblemente pagaste por el bachelor en Guatemala, ¿no? Porque son, al em, menos en el costo de la pues universidad, sin contar el costo de sí, vida, porque las... sí, sí, yo te diría que sí, porque yo creo que en ese momento, pues sí, pagué creo que 1.000, 2.000 euros por los 2 años de maestría, o sea, y no, ni año y medio, o sea, que sí. eso, Y que si hubiese sido, y si no hubieses tenido esa oportunidad de tener ese pasaporte europeo gracias al linaje o la herencia materna, pues te hubiera tocado pagar al menos 10 veces más sí, exacto, por la exacto, o sea, matrícula, eso más el solo por la costo de vida. matrícula, sí, no es el costo de vida. Entonces, teniendo esa ventaja y obviamente sentándome de nuevo con mis padres, pues me dijeron, pues mira, los costos no son tan altos, puedes empezar a trabajar, eh, ahorras un poco de dinero, yo creo que consigues ahorrar suficiente para pagar la matrícula y nosotros pues te apoyamos con los costos de vida. Para que sigas comiendo, Eh, te sigas alimentando y estés tranquilo y todo, tómate, entonces te tomas ese año para trabajar, ahorrar un poco y luego irte. Y todos bajo el mismo exacto. concepto de que, bueno, esto es algo transitorio, esto es solamente el peldaño para regresar y empezar Sí, a seguir el y trayecto de hacer de veterinaria, sí, veterinario. Ujú, exacto. Entonces ujú. sí, yo siempre me río cuando pienso que, o sea, mi plan inicial era pasar año y medio en Holanda y después, y ya estuvo. Y aquí estoy 24 años después. Y el tiempo vuela, y el tiempo vuela, Sí, ¿no? No, sí, correcto, exacto. ¿Quién, llevamos quién de todo hubiera, eso. quién hubiera dicho que cuando iba a venir a Holanda, pues aquí me iba a quedar? Increíble, increíbles esas historias, porque bueno, y ahí nos vas a contar cómo fue todo ese proceso. Pero entonces, bueno, entonces nos da el apoyo la familia, tenemos la aceptación para esta universidad impronunciable, en este lugar que desconocemos dónde queda. Te Ujú, tomas ese año para trabajar, para ahorrar, y luego, ¿qué? Haces ujú. la maleta y nos vamos, ¿no? Pues sí, básicamente. Entonces, yo llego a Holanda en el verano del año 2000. Em, Y ese eh, verano, y en ese verano, y esa maleta en ese momento, a pesar de que ya sabemos de que, bueno, ya llevas 24 años en Holanda, pero esa maleta en ese momento se hace con la idea, yo saco mi maestría, saco mi especialización en zootecnia, me gradúo y regreso a Guatemala, ¿no? Ese era el... Totalmente, yo llevaba una maleta.
punto. No, y bueno, en aquella época las computadoras portátiles eran impagables, o sea que ni siquiera eso. Tenía eso, una maleta con ropa, alguna otra que otra decoración para el cuarto donde me iba a quedar. Con tu ropa Y, básica, tu sí, ni pasaporte europeo siquiera, y un hambre de seguir, de conocimiento, de formarte y regresar para seguir el trayecto, para ser un mejor candidato para el perfil americano de la veterinaria, ¿no? exacto. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, empezás la universidad, Pues empezás la empiezo maestría. la maestría, también esa es una universidad excelente y obviamente cuando solicité, pues tampoco no conocía la universidad, nadie conocía la universidad en mi contexto en Guatemala. Después resulta que en el área de agronomía está entre las mejores universidades del mundo. Entonces, tener un título de esa universidad, pues te da mucho prestigio profesional. Ujú, ujú. Eh, Una grata sorpresa, ¿no? Porque hubiese sido lo contrario, ¿no? A sí, veces sucede lo definitivamente. contrario, de que uno piensa, bueno, es Holanda, el primer mundo, esto y lo otro, y después las expectativas, bueno, hay un mismatch, pero aquí hubo un desfase de expectativas, quizás, pero en el sentido opuesto de que era Sí, mucho mejor de lo que positivo. esperabas, ¿no? Sí, sí, Positivo. sí. Y para los ignorantes que no sabemos, pero igual trata de pronunciar, ¿cómo se llama o cómo se pronuncia ese lugar y esa universidad para el que pueda estar Se interesado en... llama la Universidad de Wageningen. Ujú. Sí. Yo cuando llegué también, de historia, llegué al aeropuerto, fui a comprar el boleto de tren y le decía a la persona que me estaba atendiendo, bueno, yo no sé cómo se dice, yo diría Wageningen, y les enseñé cómo se escribía, y entonces me dijeron, ah, sí, Wageningen, y ya me vendieron el Ajá. billete para donde tenía que ir, pero sí, yo evidentemente no tenía ni idea de nada de holandés, también me perdí en el tren para llegar, pero bueno, al final Sí, todo resultó bien, llegué. eran otras épocas, ¿no? No existía el Google Maps en la palma de la mano como lo tenemos ahora, ¿no? O Ni sea, Google Maps, ni Google Translate, ni nada de nada. Entonces, sí, pero bien, llegué a Holanda, empecé la maestría y bueno, en su momento terminé la maestría y durante la maestría, pues conocí a una persona muy especial que hoy en día es mi esposa. Ella también había ido a Wageningen para hacer su propia maestría. Ella ya era agrónoma, ella es de Brasil y pues fui a estudiar otra maestría, pero los dos estábamos involucrados en el gobierno estudiantil. Yo era el representante de mi maestría y ella era la ujú. representante de la suya. Entonces, pues siempre nos reuníamos, nos conocíamos, tomó un poco de tiempo en que una relación se cuajara, digamos, Ajá, pero, ajá. pero sí, en su momento, pues sí, ya sabíamos que queríamos estar juntos. Entonces, cuando terminamos la maestría, ella le habían ofrecido una plaza y una beca para hacer un doctorado y ahí mismo en la universidad, o sea que ella básicamente se iba a quedar y como queríamos seguir juntos, pues la decisión fue hasta cierto punto fácil y yo no quería en ese momento pues hacer el doctorado, tampoco en ese momento ya, pues sí, había sido muchos años de estudio y aunque seguía con el sueño de hacer veterinaria, dije, bueno, pues no está de más coger un poco de experiencia laboral, que eso al final pues también te sirve como para tener un Sí, currículo más fuerte y es un ser un beneficio, candidato. es un credencial más para tu perfil y tu cuestión y todo. O sea, que estás en ese momento estudiando, en ese momento no estás pensando en otra cosa más que graduarte. El amor aparece en tu vida, claro, Ujú, es un escenario sumamente interesante porque son dos personas internacionales de diferentes lugares, de diferentes cuestiones. Hay ciertos elementos en común por la cultura, a pesar de ser diferentes países. Pues bueno, Guatemala, Brasil, ujú, del mismo lado del mundo. Y ahí cómo se empieza, porque eso es interesante, ¿no? Me imagino especialmente cuando uno está como dirían en mi pueblo, bueno, de pasada, porque estás prácticamente, ninguno de los dos es de ahí, ujú, están en un proceso de transición para lo que quieren hacer después profesionalmente. El amor, me imagino, fortalece la unión y ella, bueno, quiere seguir su camino profesional formándose un poco más. Vos tenés la ujú, ilusión de seguir veterinaria, pero en ese momento, pues bueno, está bien tomarme un descanso, bueno, un descanso ujú. entre comillas para seguir formándote Sí, y exacto. luego aplazar ese proceso. Pero ¿cómo empieza eso, como dirían, esa alineación de objetivos? Porque me imagino que ella sabía tus intenciones de seguir otro camino.
ella en ese momento quería formarse. ¿Te recordás cómo fue la dinámica, cómo fue la plática en ese momento de yo me quedo con vos, pero es de momento, si querés quedarte, si yo Sí, me voy? ¿Cómo era? sí, pues mira, en ese momento, sí, y yo obviamente le comuniqué Ujú, a mi futura esposa de mis intenciones, pero como yo en ese momento no, también tenía claro que no quería inmediatamente seguir eh, el próximo paso para entrar a veterinaria. Eh, Fue un poco así como que, bueno, vamos, también estábamos, aunque era ya al final de la maestría, nuestra relación pues empezó pues bastante avanzada la maestría, estamos ya casi ujú, terminando, era así como que, bueno, nos gustamos, vamos a ver ujú, a dónde lleva, a qué lleva esto, ¿no? ujú, ujú, Eh, y sí, al final avanzó pues bastante rápido en el sentido de que terminamos la maestría, cada uno cogió su, digamos, ella sí terminó un poco antes la maestría que yo me perdí unos meses más. Y pues sí, yo tenía claro, bueno, yo quiero empezar a trabajar. No, obviamente no quería volver a Guatemala en este momento, ujú, ujú. precisamente porque queríamos quedarnos juntos. Yo no veía un problema en aplazar, digamos, unos cuantos años, empezar la carrera veterinaria, con tal de que encontrara un trabajo que fuera atractivo. Ujú. Y ya Y pues en ese, tenías, y ya tenías los credenciales, ya te habías graduado de la maestría, o sea que podías... sí, pero ¿cómo funciona en ese caso? Porque, por ejemplo, si recuerdo bien, mencionaste, el programa era en inglés, te graduaste, ujú, claro, obtenés el título, el grado de zootecnia o animal science. ¿Podés ujú. ejercer tu profesión en Holanda en aquel entonces en el idioma inglés o ya habías empezado a manejar un poco el holandés o cómo era Pues, la vida? yo ya había empezado a aprender holandés. Obviamente no era un requisito para hacer la carrera ni para vivir en Holanda. Ujú, Aquí la gente maneja muy bien el inglés. ujú, ujú, O sea, en todos los aspectos. O sea, obviamente hay ciertas limitaciones, pero con el inglés puedes manejarte perfectamente, pues, no solo para en el campo académico, sino que para ujú, ir a comprar pan o ir al mercado a comprar fruta. ujú. Todos los vendedores hablan un inglés bastante bueno. Y incluso, obviamente, la Wageningen es una ciudad pequeña, Ujú. con mucho enfoque internacional. Entonces la gente de ahí está muy acostumbrada a estudiantes y gente Internacionales, extranjera, internacionales. O sea que el y desenvolverte hablar en en la vida a inglés, vida, sí. el desenvolverte en la vida a vida no había ningún problema, pero el No, no había ningún problema. Pero por interés ujú, personal, yo sí quería, me parecía lógico aprender holandés. aprender el Entonces, idioma, a pesar de que solo estábamos de paso, aprenderlo un poco y para entrar en el sí. mundo profesional no tenías tampoco ningún problema con un posible No, no, empleador o... sí, ya de por sí, Holanda es un país muy internacional, muy abierto, Ujú. y les gusta atraer a la mejor gente, y si eso significa que no hablan holandés, pues no es mayor problema. No es mayor problema, Eh, fantástico. ¿Trabajaste durante mientras estabas estudiando la maestría o fue 100% estudios? Si te Eh, recordás. Fue 100% estudios, aunque al final, que ya tenía, cuando digamos que ya estaba haciendo solo escribiendo la tesis, que tenía un poquito más de tiempo libre, y como eso se extendió un poco más de lo que yo pensaba que iba a hacer, pues sí llegué a trabajar, digamos, todos trabajos temporales, digamos, en bodegas, Ujú. recogiendo, pues sí, recogiendo cosas que pedidos, ese tipo de Ujú. trabajo, ¿no? O sea, trabajo transitorio Inventario. no relacionado con la profesión. Hasta que te gradúas, empezás entonces a Sí, buscar exacto. ya un trabajo de la profesión. ¿Qué trabajo encontrás en ese momento cuando decidís, bueno, me voy a quedar un tiempo? Me imagino, como bien dijiste en ese momento, pues era la relación estaba en la fase de que queremos seguir explorando la vida juntos, pero no sabemos a dónde Ujú. nos va a llevar todavía, ¿no? Exacto, exacto. Sí, entonces yo en Guatemala, en ese intervalo que pasé entre Mm, el bachelor y empezar la mm. maestría, eh, había trabajado como periodista Ajá. en un periódico local, pero con enfoque internacional en inglés, que se publicaba semanalmente. Yo era el encargado del área de cultura, de arte y cultura. Entonces ya tenía esa experiencia de periodismo, y pues idealmente yo también quería buscar un área, algo que pudiera
usar pues, la maestría, ¿no? Ujú. Entonces, tuve la fortuna de encontrar trabajo como periodista. Era el redactor jefe de una revista que estaba enfocada en el comercio internacional de carne. Ajá. Eh, y era una editorial holandesa que tenía un pequeño departamento internacional. No sé si la gente lo sabe, pero Holanda, a pesar de su pequeño tamaño, es el segundo mayor exportador del mundo de productos agrícolas. Entonces, pues sí, tenían un departamento internacional que veía, pues eso, había una revista sobre producción avícola, había una revista sobre, sí, enfocada en piensos para animales, había otra en producción de flores, y sí, todo ese tipo digamos, de comercio agrícola internacional. Y entonces también tenían una sobre comercio internacional de carne. De carne, Y increíble, increíble entonces, porque aquí prácticamente estás combinando de cierta manera tus intereses, pasiones, o como que se le pueda llamar. O sea, como un biólogo que estudia animal science, que quiere ser veterinario, tiene habilidades desde Guatemala por lo que había hecho en el pasado con el periodismo y que ahora trae, me imagino, cuando estabas en Guatemala no estabas pensando, bueno, yo voy a utilizar esas habilidades luego para escribir en esta revista en Holanda. no, Ni no, siquiera para te nada. imaginabas estar ahí, ¿no? Y ahora No, estás para nada, para combinando nada. esa habilidad de periodismo o de redacción Sí, junto a mí con la parte agrícola, ¿no? siempre me había gustado escribir. Cuando surgió esa posibilidad en Guatemala, tenía la buena fortuna de que me gustaba escribir, manejaba muy bien el inglés, eh, y entonces pues podía hacer ese trabajo ahí. Eso pues me abrió la puerta a poder aquí en Holanda pues trabajar en ese campo y también con un enfoque profesional también ligado a lo que yo ya había A lo hecho que ya la habías, a lo maestría. que ya habías estudiado. O sea Sí. que ese es el trabajo que conseguís justo prácticamente al graduarte, al terminar, y lo Ujú. estás considerando mientras la que en ese momento era tu pareja, ahora tu esposa, está optando por seguir la ruta del doctorado, ¿mencionaste? Exacto, exacto. Entonces sí, ella había conseguido también financiamiento para hacerse el doctorado. Entonces ella empieza, yo empiezo el trabajo. A mí el trabajo también me encanta mucho. Es un trabajo que atractivo. Significa también mucho viaje internacional que Ujú. me atraía en ese momento también. Entonces sí, estoy tan bien que me quedo al final. Trabajo en eso 3, 4 años. En ese intervalo, pues a Mariana, mi pareja, se da cuenta que en realidad que la vida académica no es para ella. Ajá, no es lo suyo, o sea que a No es lo medio suyo. doctorado prácticamente, ¿no? Porque, bueno, el Bueno, doctorado ya, dura 4 años, ¿no? O bueno, un poco más de... mínimo 4 años, sí. Entonces, sí, básicamente al final del año y medio se da cuenta de que sí, que no es algo que ella quiere hacer. Ella quiere hacer una cosa más práctica, dedicarse más a trabajo de campo en vez de Ujú, la vida académica. Y ujú, ella tenía un trabajo también temporario conjunto con el doctorado, también de unas pocas horas de un día a la semana, ujú. pero vio la posibilidad de expandir el tiempo que estaba en ese trabajo y viendo que sí, que el doctorado pues no era lo que ella quería, pues lo dejó, siguió con su trabajo y estábamos pues, los dos muy contentos, tanto profesionalmente como en nuestra vida de pareja. Así que ya en ese momento pues decidimos formalizar la Ujú. relación y nos casamos. Eh, Fantástico. Y ahí podría decir uno, bueno, la vida se calmó, ya está todo tranquilo, decidió ya transitar del doctorado, ya no estudiar, dedicarse mejor a generar. Bueno, ya estás vos generando también algo que te gusta, se casan, se establecen. Fantástico. La vida se resolvió y ya tranquilos, ¿no? Ujú. Pero iba como ya sabemos de que, bueno, seguía esa espina de la Sí, veterinaria. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿se quedan ahí en pues Holanda, sí. en ese Entonces, de precioso momento lugar? estamos en Holanda, estamos contentos aquí, pero sí, yo siempre estoy con la cosa, bueno, yo quiero estudiar veterinaria, Ujú. no me he quitado esas ganas y, bueno, estoy contento en mi trabajo, pero lo que me gustaría es hacer veterinaria, o por lo menos intentarlo. Ujú. Entonces, bueno, en ese momento sí, llevamos ya 5 o 6 años viviendo en Holanda.
nuestras intenciones iniciales también eran pues venir a hacer la maestría Ujú. y, y volver a nuestros propios países. Así que O habíamos sea que ella hizo, extendido o sea que ella estancia. hizo también ella también hizo su maleta, igual que vos, con sus pocas cosas para ir a sacar una maestría o bueno, quizá el doctorado, pero después regresar Ujú. y no Sí, contaba con juntarse con un guatemalteco perdido también en ese mismo lugar que le iba a cambiar y revolver la vida, ¿no? no, para nada, para nada. Ninguno de los dos pues, nos esperábamos eso. Y entonces sí, ahí había un momento que decíamos, bueno, ya pasamos 6 años en Holanda, es suficiente, vamos a buscar otras posibilidades y ya que tú quieres hacer veterinaria, pues vamos a enfocarnos en eso. Ajá, o Sí, sea, entonces vamos a ver qué es. total apoyo ahí prácticamente. Esa fue parte de las Sí. conversaciones que ya la sabía desde que empezaron la relación, prácticamente, que esos Ujú. eran tus objetivos y bueno. Sí, no, eso sí, fue fundamental tener el apoyo de mi pareja porque pues si no, pues Mm, no lo habría podido hacer. ujú, ujú, Entonces, en ese momento, pues sí, por cuestiones familiares, las dos posibilidades más fuertes, entonces en ese momento, pues sí, son Brasil o España. ajá. España, pues por el tema de la familia de mi mamá, y Brasil, pues por el tema de mi esposa. Entonces, pues me pongo de nuevo a averiguar, visito las universidades, veo cuáles son los requisitos para poder entrar a la carrera. Obviamente, tanto en Brasil como en España, la carrera veterinaria sí es una carrera que empezás directamente después del bachillerato. Ujú, Entonces, pues en ambos lugares tendría que hacer el examen de fin de bachillerato. En el caso de España, te dan la opción, digamos, cuando ya has terminado el bachillerato, pero no tenés un título de español eh, y ya tenés una edad más avanzada. Y creo que, no sé, no me acuerdo cómo le llaman, pero o sea, puedes hacer un examen para terminar recibir el título ya con edad avanzada y porque ya tenés, digamos, experiencia laboral con la ujú. idea de que entonces después puedas tener una formación universitaria. En Brasil también. Eh, y sí, bueno, yo ya por la relación con mi esposa y porque el español y el portugués pues, son bastante cercanos, ya hablo pues portugués decentemente, pero sí, y significa que para entrar a Brasil tengo que terminar, hacer el examen de admisión en brasileño y eso implica que también, además de controlar bien el portugués, tengo que controlar lo que es geografía e historia brasileña, Todo lo que vieron en la literatura, secundaria del Brasil, que el Brasil no es un país exacto. pequeñito, ¿no? Es prácticamente un No, para continente nada. casi, eso, ¿no? Es Sí, enorme, es y inmenso. con una historia muy rica y que hay que conocerla para terminar el bachillerato. Entonces, Ajá. eso pues sí es digamos, un obstáculo un poco más fuerte y sobre todo obstáculo más fuerte que para entrar en España. Aunque algunos Eh, podrían decir que, bueno, ese es un obstáculo pequeño. Realmente el obstáculo grande que podrían decir algunos es, bueno, ya estudiaste el bachelor en biología, ya estudiaste la especialización en zootecnia, en animal science, ya trabajaste, ya estás establecido. Y según te estamos entendiendo bien, esto ya sería reempezar de nuevo, ¿no? Porque prácticamente te vas al nivel empezar una licenciatura de nuevo, ¿no? sí, básicamente sí. Pero sí, sí, al final lo que quieres hacer Y ahí es donde el corazón es el que trabajar manda como veterinario. y esa alineación de esos objetivos, porque nuevamente vamos, bueno, cualquiera podría decir, estás loco, pero o sea, o sea, ya estás aquí, ya estás establecido, ya la familia se está empezando a formar y bueno, de dónde nace ese drive o esa motivación? Bueno, no, esto es lo que yo quiero y esto es lo que Sí, o voy a sea, y seguir luchando, ¿no? nunca perdí ese sueño. Eso, Mm. y entonces lo tenés, aunque no estés enfocado en ese momento, siempre lo tenés por ahí en mente, no en tu día a día, pero sí lo tenés así como que, bueno, mi sueño es ser veterinario. Y entonces, pues llega un momento que tenés que tomar la decisión, bueno, o paro o hago algo al respecto. Oh, ajá. Y aunque yo estaba contento con mi trabajo, yo honestamente no me veía haciendo este trabajo por el resto de mi vida. Yo cuando acepté el trabajo, pues siempre pensando, bueno, mi pareja va a empezar el doctorado, nos queremos quedar juntos, voy a hacer este trabajo por unos años y después miramos.
Ajá, ajá, algo Entonces, que transitorio, como habíamos conversado, y buenísimo. Entonces ves el Brasil, ves la opción en España, y según te entiendo bien, bueno, el Brasil era un poco más complejo por todo ese tema de los sí, exámenes del bachillerato, de geografía, historia del Brasil y qué sé yo, que exacto. estudiar Sí, eso es entonces, prácticamente incluso sí, rebajarte aún más en el proceso, en la escala para poder llenar el requisito. sí, Entonces España se sí. vuelve más atractivo, ¿no? Se vuelve más selectivo y, bueno, otra razón más es que, por ejemplo, la madre de mi abuela, la madre de mi mamá, pues todavía vivía, pero ya tenía una cierta edad avanzada, y yo lo veía como una posibilidad de vivir más cercano, unos años mientras hacía la carrera, más cercano a ella y poderla ver con más, más a menudo. Ujú, ujú. Entonces, pues sí, al final, pues conversándolo, tomamos la decisión de empezar de que yo empezara la carrera en España. Ujú. Entonces, Fantástico. Y en ese momento, claro, ya estaban felizmente casados. ¿Había o ujú. venía algún hijo en camino o todavía no? En ese momento todavía no, o sea, cuando tomamos estábamos la decisión, pero al final sí, o sea, lo veníamos hablando ya algún tiempo y dijimos, bueno, ya que vamos a irnos a España y estamos a una edad que es una buena edad para tener hijos, Ujú. vamos a empezar a intentar y a ver qué pasa. Y tuvimos la suerte de que Mariana pues rápidamente se quedó embarazada. Entonces, cuando yo empecé la carrera en España, Mariana pues ya estaba embarazada de nuestro primer hijo y que nació sí, a los 6 meses de que yo había empezado la carrera en Ajá. España. O sea que grandes proyectos de vida en ese corto tiempo, ¿no? O sea, se toma la Ujú. decisión de dejar el trabajo y la vida en Holanda, se toma la decisión de ir a empezar el grado académico nuevamente de... Este sí era un grado de veterinaria, ¿no? La Sí, licenciatura en sí, entonces veterinaria. la licenciatura en veterinaria, sí. Sí, en este caso en la Universidad de Córdoba, en España. Ujú. Eh, entonces, otra ventaja que también jugó un papel fue que mi esposa pues podía en ese momento conservar su trabajo en Holanda, solo que trabajando remotamente desde Córdoba. Ajá, y eso Y es algo que hoy en día, pues cualquiera diría, bueno, eso es algo normal, eso es habitual, pero aquí hay que recordar que estamos hablando, estas son épocas prepandemia, ¿no? sí, 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 te estoy hablando del 2006, 2007. O sea que Ajá, o este sea, sí era un caso especial. Ella pues también hubo toda una serie de negociaciones con su trabajo, pero sí, o sea, básicamente a ellos tampoco era un trabajo pues sí, de escritorio, digamos, entonces ya había ciertas posibilidades, no existía Zoom, no existía mm, Teams, pero sí existía Skype. ajá, Entonces, no sé si todavía alguien usa Skype hoy en día, pero en su momento pues era un gran avance y ella ujú. lo usaba para hacer su trabajo. Y pues sí, una semana cada mes, cada 5 o 6 semanas, se venía una semana a Holanda para ya hacer, digamos, en persona todas las cosas que realmente hacía falta hacerlas en persona. Pero ella también hacía mucho trabajo de campo. Entonces, pues también mi esposa trabajaba en ese momento en el tema de desarrollo en el área agrícola, entonces trabajaba mucho en África, trabajaba mucho en el sudeste asiático, Ajá, y ajá. entonces pues se iba varias semanas a trabajo de campo, y yo me quedaba, Embarazada, ¿no? me acuerdo, en su caso embarazada y también cuando ya había nacido nuestro hijo mayor. O sea, que increíble, ¿no? Porque ahí sí que lo que parecía difícil, que era el reto de hacer el examen de admisión del Brasil, al final lo que realmente era complejo era balancear todas estas cuestiones de la nueva vida, ¿no? La Sí, nueva sí, sí, no, carrera, o el nuevo sea, lugar, el embarazo, luego la paternidad, ¿no? Que estás a media carrera y eso es algo interesante también, ¿no? Pero claro, contanos cómo fue la experiencia entonces al llegar a Córdoba, empezar la universidad y en pues, teoría sí, ya ir sí, hacia esa bueno, ruta, ¿no? yo feliz de que ya estaba finalmente haciendo veterinaria, pero infelizmente me quedé muy frustrado con la experiencia educativa en España. Eh, yo sentí, bueno, y todavía lo siento, pero no sé si todavía se aplica, que Ujú. la educación, por lo menos en la universidad, en mi experiencia en la Universidad de Córdoba, en España, fue bastante, sí, frustrante en el sentido de que era una forma muy clásica de educación. Así, Ujú. entonces, de sentarse en un auditorio con otras 200 personas y escuchar durante todo el día, porque básicamente estabas en el mismo salón, en el mismo auditorio, lo único que iba cambiando era el profesor y escuchar la charla y básicamente eso.
¿Era muy diferente En, a la experiencia que tuviste en Holanda? ¿Cuál era la diferencia para los que... en Guatemala, pues, en la Universidad del Valle, la educación, pues eso, sí, estabas en un auditorio y tomabas la clase, pero después tenías un montón de horas prácticas. Ujú, Que estabas en el laboratorio y haciendo experimentos, tenías el periodo de verano que ibas a hacer, te ibas a hacer trabajo de campo, entonces te ibas por lo menos en la parte de biología, te ibas a meter al monte, como le ujú, decimos, hacer tus colectas, tus excursiones de campo, básicamente, ¿no? Y ujú, entonces sí, aprendías mucho haciendo. ujú, Y en Holanda, lo mismo, pues sí, era en una clase, tenías la charla del profesor, pero te pasabas una buena parte del día en autoestudio, sí, haciendo ujú. problemas. Yo me había especializado en la parte de genética, entonces era un enfoque de mucha matemática, entonces pues sí tenías que ver, hacer, resolver ecuaciones básicamente. Y entonces pues sí, muy enfocado en la práctica y cómo vas a hacer las cosas cuando vas a trabajar. Y en España pues era muy enfocado, al contrario, en solo las charlas del profesor. Y si tenías un laboratorio, pues entonces lo único que cambiaba era que la charla, en vez de ser en el auditorio, era en el laboratorio. Pero Ujú. hacer cosas, eh, casi nada. Ajá, o sea que ahí es Entonces, el sentido contrario a lo que nos sucedió cuando nos fuimos a Holanda al principio. O sea, hay cierto nivel, cierta expectativa, pero aquí prácticamente no hay nada práctico, ¿no? Estás escuchando a que sí, alguien te hable todo el día, ¿no? Y especialmente en carreras como de estas de ciencias de la vida, bueno, animal science, sí, sí, sí. O veterinaria sea, y... yo no me esperaba eso. O sea, sobre todo en una carrera como veterinaria, que tenés que aprender a hacer las cosas. Sí, Ujú. tenés que tener una base teórica, obviamente, eh, pero sí tenés que aprender a hacer las cosas. Entonces, sí, tenés, la forma que estaba enfocado en España en ese momento, en Córdoba, pues sí, para mí fue muy frustrante. Entonces ya al final del primer año dije, esto no es para mí. No, yo quiero seguir formándome como veterinario, pero aquí no voy a quedar satisfecho. Aquí no se va a lograr y wow, y para llegar a esa conclusión me imagino que eso no fue una decisión fácil, ¿no? Pero porque si empezamos a reflexionar, cuando se hizo esa maleta originalmente, que no fue una decisión fácil, salir ya, Ujú. cambiar, movilizar a la familia, tu esposa ya embarazada en ese momento, se mudan para Córdoba, esas maletas iban con la intención, vamos a sacar la licenciatura en veterinaria y luego ver qué sucede, o España va a ser nuestro lugar de residencia por varios años. Sí, no, obviamente la idea era que voy a hacer la licenciatura son 5 años, entonces la mudanza es para 5 años. Ujú. Evidentemente en Holanda pues ya habíamos hecho, pues sí, nos habíamos asentado, entonces teníamos casa, teníamos nuestros propios muebles, o sea que la mudanza a España, pues sí, fue una mudanza completa. Grande. Después en España, grande, en España nacen nuestros hijos. eh, O sea, ya no es y solo claro, uno, son dos en nacen, España. nacen dos, sí, entonces nace primero uno y a los 2 años nace el siguiente. Entonces, pues sí, o sea, cuando se toma la decisión de irnos de España. Mi esposa pues ya está embarazada del segundo hijo y no es una decisión fácil. Wow, eh, wow. Y porque ahí hay que tener una madurez emocional, primero para aceptar y decir, bueno, esto no es lo correcto, no es el lugar adecuado para quedarme. Y ahí nuevamente te podría decir cualquiera, bueno, esto es una locura, ¿no? Ya probaste, ya hiciste, ves que no funciona, o te quedas y le das final, o simplemente dedícate a lo que ya tenés, ¿no? Pero ahí nuevamente nace, o cómo se maneja las sí, no, emociones. mira, era como te digo, o sea, ya al final del primer año nos damos cuenta, o sea, yo por lo menos yo me di cuenta que ahí eso no tiene futuro. Esa opción no tiene futuro y que hay que empezar a ver otras posibilidades. Entonces, pues sí, ya tenemos por lo menos en ese momento un niño. Entonces no es simplemente eso, coger las maletas, Mm. coger nuestras cosas e irnos. Hay que hacerlo, pues sí, de una manera más calmada, Más eh, ordenada, más estructurada, más toda la ordenada, sí, logística de movilizar a porque la no es familia. solo coger, buscar casa y buscar otro lugar de estudio, sino que es buscar guardería para el chico,
Ah. Eh, Toda la entonces, logística sí, familiar que eso toda la conlleva. logística. ¿Y Exacto. cuál era el pensamiento o el sentimiento en ese caso de tu esposa en ese momento? O sea, decía, bueno, tenés razón, sí, no sigas, vámonos, o te decía, bueno, Sí, no, dale un poquito más, ella o... me apoyó también, decir, bueno, si, mira, si no estás contento aquí, pues vamos a buscar otra posibilidad. Pero sí, sí, siempre me frenó, así como, mira, no podemos, tenemos nuestra familia, no podemos hacer las cosas así relámpago. Ujú. Tenemos que hacer las cosas lentamente. Pero sí, siempre me apoyó. Y obviamente fueron obviamente momentos, pasamos por momentos difíciles para nuestra relación. Eh, Porque sí, yo me quería, pues, yo estaba tan frustrado en España que me quería ir lo más rápido de ahí. Pero sí, no, realmente no era una posibilidad. No era Entonces una yo posibilidad ya, en ese momento con las criaturas, con esto, con lo otro, no, o no, sea... no, entonces sí, yo ya al final del primer año, pues ya viendo eso, me empecé a mover, empecé a buscar posibilidades. Y fue cuando nos dimos cuenta, o por lo menos yo me di cuenta que Holanda era estudiar veterinaria en Holanda realmente era otra excelente opción. Ajá. Y nunca me había planteado hacer la carrera de veterinaria en Holanda, en parte porque, bueno, al final de los 6 años que habíamos pasado, estábamos diciendo, bueno, ya tuvimos suficiente de Holanda, vamos a buscar otras Otros posibilidades. horizontes, otros destinos, y al final cómo Sí, son las cosas de la vida, ¿no? Porque el lugar que prácticamente lo tenías ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero tuvimos que ir a ver sí, pero otros lugares para también. apreciar lo que teníamos, ¿no? Exacto, exacto. Fue salir de Holanda y decir, "Ah, la verdad es que estábamos bastante bien en Holanda". Y como mi esposa pues había mantenido su relación profesional con Holanda, Ujú, pues eso también hacía que volver a Holanda fuera bastante fácil. ujú, ujú, Y lo que sí implicaba era que ahora sí, el estudio de veterinaria era en holandés. Entonces yo ujú, tenía que, el poco holandés que yo tenía lo tenía que mejorar. ujú, Y entonces pues solicité la plaza, la conseguí, pero me faltaba el nivel de holandés. ajá. ¿Y esta Eh, plaza era para reiniciar o para iniciar prácticamente la licenciatura o el trayecto de veterinaria, sí, ¿no? básicamente era, yo siempre tenía la esperanza de que eh, o sea, cuando yo preguntaba, mira, que yo empecé la carrera, que me van a poder dar de equivalencias de lo que Ujú, yo había hecho, ujú, nadie me podía dar una respuesta clara, porque primero no era el área de especialidad de las personas que están involucradas en la oficina de admisión. ujú, Eh, y me dijeron, bueno, cuando llegues aquí tienes que pedir las equivalencias y después saber qué es lo que te dan. No te ujú. podemos decir más que eso. Ujú. Y Yo sí tenía la, y mientras tanto seguía pasando el tiempo en España y viendo las Seguía pasando cosas. el tiempo en España, yo con la esperanza de poder obtener la mayor equivalencias posibles, pues seguía con el estudio, aunque no estaba contento con la Ujú, forma de hacerlo. ujú, Pero sí, obviamente, como es un sistema, el sistema aquí es también empezar directamente después del bachillerato. El sistema funciona como si fueras un estudiante de bachillerato que estás viviendo en la casa de tus padres, te aceptan en la universidad, entonces haces la maleta, coges un cuarto de estudiante en la ciudad y empiezas la carrera. Y eso es ta- cuestión de semanas, básicamente. ujú. Y es una cosa que no se aplica en nuestro caso. Ya tenemos una familia, Los lo adultos podemos hacer. formados que ya tienen criaturas, tienen hijos, vienen de fuera, tienen que desplazarse y todas las cuestiones y Exacto, no puedes irte solamente a un cuarto o un dormitorio de estudiante, hay que buscar dónde vivir porque ya no era en el exacto. mismo lugar donde estaban, ¿no? O sea, esto ya era un No, no, lugar. entonces sí, entonces estábamos antes en Wageningen, pero Holanda solo tiene una facultad de veterinaria Ajá. está en Utrecht, donde vivimos ahora. Entonces sí, teníamos que irnos a otra ciudad, buscar una casa donde pudiéramos vivir en familia. Ujú. Eh, y sí, pues Y organizar darle viaje, y esa, darle esa viaje. logística de una. En algún momento alguien te dijo, ella o la familia, o te dijeron, mira, ¿realmente estás seguro? ¿Esto es una locura volver a seguir dando vueltas? Sí, obviamente siempre hubo personas que me lo dijeron. Y mi esposa también, o sea, no me dijo, no, mira, vamos a buscar otras posibilidades, pero sí tenemos que hacerlo de una manera ordenada, Ordenada.
Mm, para que no nos afecte, no afecte a los niños y porque esto no lo podemos hacer de un día para otro. ujú. Eso era muy claro. Pero fabuloso, ahí sí que el poder de los sueños, ¿no? El poder de esa iniciativa, porque primero que te haya salido la idea de, bueno, esto no me gusta, esto es esa madurez emocional de decir, no, esto aquí estoy perdiendo mi tiempo prácticamente porque no estoy adquiriendo la formación del nivel para lo que estoy invirtiendo, porque al final no Ujú. es tanto cuestión del dinero, sino la cuestión del tiempo y en el estadio en el que estás, el movilizarte, el sacrificio no compensa lo que estás recibiendo y decís, bueno, Sí, esto no es para mí. Y al sí, final, entre todos los exacto. países del mundo, nuevamente regresar a donde salimos, que fue valioso también, porque si no hubieras salido y no hubieras tenido esa experiencia, posiblemente no hubieras valorado realmente lo que representaba Holanda en Sí, ese no, momento y es lo que definitivamente no. y hay una razón por la que estás ahí en este momento. Así que eventualmente discusiones, negociaciones aquí, allá, tanto con la universidad, tanto con la familia, con la casa, decirle adiós a la familia española que también han de haber tenido su opinión y Ujú. han de haber influenciado en algo en lo que sucedió ahí. Sí, no, obviamente ellos estaban muy felices de tener a nuestros chicos bueno, obviamente a nosotros también, pero cuando nacen los Ujú. chicos, Cambie la pasas a un vida de segundo la, nivel. cambie la vida. Eh, Y decirles nos vamos no haber sido muy agradable para ellos y decirles y las sí, razones por las cuales tampoco les haber agradado mucho, ¿no? Pero esa es otra historia. sí, exacto, exacto. Y entonces, bueno, entonces, pues sí, yo al final del segundo año de la carrera en España ya me habían dicho, va, muy bien, ya tenés una plaza en Holanda. Ujú, Eso me lo dicen, yo que sé, en junio y te ujú, esperamos aquí en septiembre. Y entonces, así como que, bueno, no, en ese momento, pues no podemos mudarnos con la familia entera. Y como me faltaba el examen del nivel de holandés, ujú, ujú, en vez de sacarlo en ese momento, cojo la opción de aplazar mi ingreso por un año para que entonces en ese año pueda sacar el nivel de holandés. Nos da más tiempo para preparar la mudanza. ujú, ujú, Y entonces, pues sí, hasta cierto punto, pues conseguimos nuestros fines, nuestros objetivos, que es relocalizarnos de una manera pues más ordenada ujú. y que yo pueda seguir con veterinario. Entonces, pues sí, Ah. es difícil porque obviamente significa, pues, es un año de atraso y yo estoy con la cosa de que, bueno, no sé qué tanto me van a convalidar. Sí, la cosa de tratar de hacerlo Y lo entre más un año rápido aquí posible. y entre un año de esperar en Guatemala, luego los 3 años o 4 años que esperamos en Holanda antes de podernos ir a España, estos 3 años que pasas aquí, o sea, prácticamente una década entre esperas y esperas, ¿no? Sí, o sea, yo básicamente empecé la carrera en Holanda, porque entonces al final de cuentas las equivalencias fueron mínimas. Ujú, Sí, simplemente porque habían reorganizado recientemente su pensum y estaba reorganizado de tal forma que no podían dar equivalencias ni de la Universidad de Córdoba ni de cualquier otra universidad en el mundo, porque lo habían reorganizado de una manera completamente diferente. Entonces tuve que empezar básicamente de cero, pues sí, 9 años después de que salí de Guatemala, con la idea de hacer la primera maestría en zootecnia. wow, wow. Y Y eso es algo impresionante, ¿no? Porque muchos no hubieran aguantado ni siquiera un par de meses, ¿no? De que, bueno, se dan cuenta esto no funciona y se dan por vencidos. O sea, 9 años luchando continuamente por no dejar pasar el sueño y el objetivo de ser veterinario, ¿no? sí, y bueno, y después, y a esos 9 años, pues añadirle los Hay que tiempos que son sumarle el año de la, estudio, porque, la, bueno, exacto. correcto. O sea que al final logran moverse, se moviliza toda la familia de vuelta a Holanda, Nos ahora en este vamos nuevo todos de lugar. Holanda y aquí empiezo la carrera, son 6 años, consigo completar todo en 7. Los estudios sí son de acuerdo a las expectativas, todo funciona Sí, como estaba la experiencia anterior que sí, tenías en Holanda. entonces sí, es un estudio muy aplicado, con mucha experiencia práctica desde el primer año. Regresa la Eh, armonía al hogar en ese entonces porque ya estás vos contento, ya puedes transmitir otro tipo de energía a la sí, sí, familia. sí, no, obviamente sí, pues sí, vivimos en un equilibrio muy, muy frágil, de que pues, si alguien se enferma, algún niño se enferma, cualquier cosa, pues se desbalancea todo. Y si en ese momento Pero tenés un examen, tenés alguna cuestión, es exacto, complicado, ¿no? exacto. Ujú. Sí. Pero la verdad es que la facultad aquí también me dio mucho apoyo.
Mm. como estudiante pues ya con familia propia. Mm. Eras el estudiante Entonces, de más avanzada edad, se podría decir, para terminarlo de agregar a básicamente la sí, ecuación, ¿no? básicamente sí. Básicamente sí, obviamente había estudiantes que habían empezado pues más tarde, pero no tan tarde como yo, y ninguno de ellos tenía hijos, Mm, ni tenía, sí, ujú. parejas sí tenía, pero no tenían hijos. Así que eras una Eh, anomalía en todo sentido, ¿no? De Guatemala dándole vueltas al mundo con familia, casado con brasileira, con dos hijos que había tratado de buscar y reempezando y todo. O sea, ahí sí que poner que la situación era algo frágil es dejarlo muy simple, ¿no? Porque había muchos Sí, 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 retos. y también los dos alejados de nuestras familias, que a fin de cuentas también dan mucho apoyo en ese sentido. Correcto, no hay abuelos, no hay tíos, no hay No, primos, en entonces una hay cultura hay mucha totalmente. visita de familia que también nos vienen a apoyar mucho, y eso pues también resulta fundamental para nosotros, sobre Ujú, todo cuando ujú, los niños son más pequeños. Yo trato de adaptar mi agenda académica lo más posible para que poder también estar hacer parte de la vida de familia. En ese momento aquí el estudio también está dividido en dos. ujú, Es una carrera de 6 años. Los primeros 3 años es un bachelor, el segundo es una maestría, ujú, los segundos tres son una maestría, y durante la maestría incluso me dan medio día libre a la semana ujú. para poder dedicárselo a la familia. Así Ah, qué que, no, o bueno. sea, sí, Así que tenían. hubo un balance que, o sea, esa fragilidad se fue balanceando de cierta forma conforme fuiste Sí, sí, avanzando en sí. el... Sí, 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 en- no tenían, la facultad tenía la opción de, por ejemplo, personas que tienen que cuidar de algún familiar que esté enfermo, de darles cierta flexibilidad. Así que pude usar esa flexibilidad que ellos me dieron para poder tener, sí, hasta cierto punto vida de familia, porque si no, se hubiera estado todos los días metido en la universidad hasta, sí, pues básicamente en horario normal, Ujú. y después hacer estudio y después cuidar Podríamos a, decir a de que los. a ese paso prácticamente podría no haber habido familia si no te hubieran dado ese... Sí, 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 o sea, mis niños no me habrían conocido, casi que. Increíble, increíble. Y bueno, uno podría aventurarse a decir, bueno, pues al final, después de esos 9 años, estudiaste esos 6 años y muy feliz y contento, te estableciste en Holanda y sos veterinario, pero la historia, según entendí, no termina ahí, No, ¿no? no termina ahí, no. ¿Qué sucede? Entonces, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede al graduarnos y ya cuando ya está todo alineado para una feliz vida estable? pues decidimos desestabilizarla de nuevo. Decidimos que Eh, está muy aburrida, ¿no? sí, entonces en ese momento, pues también mi esposa pues también ha seguido avanzando en su carrera profesional, Ujú, y en ese momento pues también está con la cosa de que, bueno, yo quiero eh, hacer otro tipo de trabajo, reenfocarme, ujú, eh, más trabajo de campo, y sobre todo en mi propio país, o sea, en Brasil. Entonces, sabiendo ya que más o menos las fechas que voy a terminar la carrera, empezó a buscar trabajo y consiguió un trabajo en Brasil. Y entonces, básicamente, conforme terminé y me entregaron el título, el diploma, nos fuimos una a. movilización más, o sea que ahora prácticamente era su turno, ¿no? Bueno, ya tuviste tu Sí, oportunidad de estar brincando de un lugar a otro, ahora sí, quiero yo entonces también a experimentar pasar, a algo, pasar ¿no? de que por mis, digamos, condiciones se decidía dónde residíamos, pues pasó la opción ahora a mi esposa, y Que claro, entonces pues, ya había estado cuánto tiempo fuera de Brasil, ¿no? Me imagino, porque si se pues conocieron desde la maestría, ya pasó el doctorado, pasó España, pasó 10 y sí. sí, más de 15 años. Ajá. O Entonces, sea pues, que pues sí, la tierra en ese empezó a momento. llamar y decidieron entonces movilizar a toda la familia de nuevo. Sí, sí, entonces nos fuimos todos a Brasil y ahí pasamos otros 3 años. ¿Cómo se No hizo es esa un, maleta? Regresando a la misma pregunta. ¿Cómo se hizo esa maleta cuando pues ya salen de no era solo una Holanda? maleta, sino que fue un container con, con muebles, y con la ropa y con todas nuestras pertenencias. Ajá. Y
Y ese, mandarlo en un con- barco a Brasil. ¿Y ese container iba con la premisa de que, bueno, ya no regresa? ¿O era, o esa, sigue esa iniciativa? Bueno, vamos a estar unos años y luego decidir qué sucede. Sí, siempre estaba bueno, obviamente fue una decisión familiar, Ujú, mudarnos a Brasil. ujú, Y familiar en el sentido de que tomamos a los niños en cuenta también. Y ellos pues también, pues como es normal, pues no es un cambio pequeño. Estaban un poco nerviosos, aunque obviamente ujú, habían ido a Brasil con bastante frecuencia para ver a la familia de mi esposa, pero era diferente que vivir ahí. Entonces, la decisión fue, bueno, vamos a ir a Brasil, vamos a estar ahí 3 años, y al final de esos 3 años vamos a sentarnos de nuevo en familia y vamos a ver, bueno, qué vamos a hacer. Vamos a quedarnos en Brasil, vamos a volver a Holanda, ¿Y eh, qué, y qué hacer? ¿Y qué qué vamos hacer? Correcto. a hacer. Y para alguien, o sea, poniéndonos en tus zapatos, bueno, te acabas de graduar, tenés el título ya que tanto has buscado y soñado por tantos años, estás listo para prácticamente ejercer. Cuando toca entonces esa decisión, claro, hay que apoyar a esa es una decisión importante de la familia, se hace este container, se mudan, pero Ujú. me imagino yo, para la vida de un profesional en la línea de veterinaria, disculpa mi ignorancia, pero se me ocurre, bueno, o montás una clínica o trabajás para alguien, ¿no? Entonces, es decir, Sí, no hay muchas opciones y conociendo lo que habías mencionado antes de ese espíritu emprendedor, de no tener jefe, o sea, pero ¿cómo se toma la decisión? Bueno, si voy por cierta cantidad, muy poco tiempo, a hacer una inversión para montar una clínica en un país que no conozco, sí, ¿cómo? no, entonces en ese momento, bueno, primero toca convalidar el título, porque como es Ah, el no se caso puede en ni ejercer, no se puede ni no puedo ni ejercer, sí. ejercer. No, entonces sí, tengo que convalidar el título, así que toca hacer las vueltas administrativas Conocer primero la reconocer. burocracia de un nuevo país, ¿no? Exacto. Entonces, y es obviamente aparte, hacer todas las vueltas aquí en Holanda para que el título sea reconocido por las autoridades brasileñas, después presentarlo ahí, hacer exámenes digamos, que demuestren que realmente tienes la formación adecuada para poder practicar. Ujú, Y sí, todo eso lleva casi un año, pues sí, entre todas las vueltas administrativas, después de que te reconocen haces el examen, lo califican, te dan finalmente el equivalente al título y tenés que registrarte como profesional. Pues sí, lleva casi un año. Entonces yo ujú, en ese intervalo pues no puedo ejercer profesionalmente, pero sí me dedico a hacer trabajo de voluntario como veterinario, que ujú, no hay problema de que no tenga título porque soy solo veterinario, ujú, ujú, eh, voluntario, perdón. ujú. Y cuando ya tengo el reconocimiento, pues entonces sí, sabiendo que no es pues podría ser una decisión que de corto plazo, empiezo a buscar trabajo, Ujú, ujú, eh, que es difícil porque en ese momento Brasil está pasando por una fuerte crisis económica. ujú, eh, y entonces, aunque encuentro algunas cosas de muy corto plazo, lo que al final hago es sí, montar mi propio servicio de ujú. veterinario. Solo que para que no sea una inversión tan fuerte de hacer un local con toda la infraestructura, es un servicio a domicilio. Ujú. Entonces tengo los mínimos instrumentos y material que me hace falta, que lo puedo llevar en el carro, en el auto, y ya con eso pues empiezo también a trabajar un poco, Y eso es a algo que darme el toma su tiempo, reconocimiento. y eso es algo que toma su tiempo para generar esa, ¿cómo le podríamos decir? Sí, Esa marca o sí, esa reputación definitivamente. en el mercado, ¿no? Sí, entonces, pues, y sí, obviamente empieza lento, pero tengo mis conocidos, tengo mi pequeña red, poco a poco va avanzando, pero sí, ya en ese momento, pues, pasan los 3 años que habíamos eh, hablado inicialmente, Ujú. Ya cuando y nuevamente se está entonces, estabilizando todo, toca el momento de la decisión de nuevo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, nos volvemos a sentar en familia y vemos que realmente como familia la mejor opción es volver a Holanda. Ajá, y contanos cuáles eran esos elementos de discusión, o cuáles fueron, no de discusión, sino los elementos a considerar en esa conversación familiar y quiénes votaron. ¿Ya Sí. los hijos tenían voz y Sí, los hijos voto? ya, sí, bueno, ya tenían voz y voto para la primera decisión.
Y ahora, básicamente, digamos, habíamos puesto esos 3 años de límite Ujú. porque era el momento en que nuestro hijo mayor iba a empezar la secundaria. Ajá, era un Entonces, hito importante, un milestone importante para poder tomar ese cambio y esa transición ordenada y no exacto, sacarlos a entonces decir, medio. bueno, si es mejor que empiece la secundaria ya en el lugar que nos vamos a quedar, ¿sí? Ujú. Entonces, si nos vamos a quedar en Brasil, bueno, que sea en Brasil, y si no va a ser en Brasil, pues entonces en Holanda. En Holanda. O sea que se Eh, sientan y tú empiezan a conversar. ¿Cuánto tiempo duran esas deliberaciones o conversaciones? ¿Es fácil tomar esa decisión o es no, compleja no es, toda? no es siempre fácil. Mi preferencia también era por volver, aunque ya Ujú, había empezado a establecer cierto campo profesional en ujú, Brasil. ujú, Sentía que podía desarrollarme más y más rápidamente regresando a Holanda. ujú, Eh, Nuestro otro hijo, que aunque era todavía menor, pues también quería volver a Holanda, aunque ujú, significaba obviamente dejar a la familia de mi esposa atrás. ujú. Y pues yo siento que mi esposa pues profesionalmente sí quería, hubiera preferido quedarse en Brasil, pero veía también ventajas en volver a Holanda. Y entonces pues Mm. sí, a lo largo de un par de semanas, tal vez un mes, un par de meses, pues sí, nos dimos cuenta que la mejor opción era volver. Ajá, así que fue prácticamente un voto dividido, ¿no? El padre quiere regresar, la madre preferiría quedarse en el Brasil. Los hijos, si te entiendo, se inclinan más por retornar a donde crecieron prácticamente Ujú. su infancia y eso es lo que decide o lo que mueve la balanza. Sí, sí, Prácticamente. obviamente, o sea, yo, aunque yo tenía un voto, siempre, digamos, yo cuando Mm, nos mudamos para que yo pudiera cumplir mi sueño, pues había sido mi voto el más fuerte en el sentido de que las posibilidades pues estaban limitadas a que yo cumpliera mi sueño. Entonces yo ajá. en ese momento, pues aunque yo también tenía, digamos, cierto punto de vista, tenía más peso el voto y la decisión de los hijos. Ajá, o Eh, sea que, y esa es una moraleja, no moraleja, sino es una reflexión bastante interesante e importante y quizá un elemento clave en ese balance familiar, ¿no? Porque nuevamente, o sea, muchas familias no hubieran ni siquiera durado todos esos diferentes retos a lo largo y esas decisiones tan drásticas, ¿no? Pero en el primer lugar, pues bueno, hubo una inclinación, un apoyo a tus sueños, a tus necesidades de formación profesional. Ujú, Cuando eso se cumple, luego la balanza se mueve para apoyar los sueños o necesidades de tu esposa de tener un acercamiento a la tierra y a la familia que la vio nacer y esto y lo otro. sí, Y después de que definitivamente. pasa ese tiempo, la balanza se mueve hacia los sueños o intereses de los hijos que tienen también un interés en hacer una vida en un lugar. Entonces ahí se ve ese recorrido muy interesante de cómo se van apoyando los diferentes miembros de la familia y la historia no ha terminado, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas, pero Sí, contanos no, en este momento definitivamente. cuántos años han pasado. Bueno, primero, Pues me imagino que cuando toman esa decisión, como ya dijiste, ya no eran maletas. Hubo un container que se fue de Holanda para Brasil. Ahora regresa nuevamente un container. desde Brasil a Holanda, sí, definitivamente. Ujú. ¿Eso hace cuántos Eh, años fue? esto fue en el 2019, o sea que hace ya 4 años, Justo cinco antes del años ya. COVID, justo antes de Justo la antes. pandemia. O sea, Tuvimos muchísima suerte. O sea, porque les pudieron venimos haber aquí en cerrado el. las fronteras y todo. O sea, se lograron hacer todo justo antes de que se cerrara la Sí, o frontera. sea, llegamos aquí en el verano del 2019, hicimos la mudanza y sí, a los 6 meses empezó la pandemia. eh, Así que, y aquí, sí, o sea que si hubiéramos decidido hacerlo, tal vez en unos 6 meses, pues no habría sido. Nada de esto hubiera sido posible y posiblemente las No. circunstancias hubieran sido muy diferentes, hubiera habido mucha disrupción, o sea, otros retos Sí, importantes. sí, probablemente si no, de ser en el momento, de haber sido un año después, probablemente la decisión habría cambiado drásticamente. Increíble, increíble, pero mira, esas son las historias fascinantes, todo ese recorrido que se ha formado y nuevamente, pues claro, son una familia internacional, han establecido ahora en Holanda. ¿Alguna reflexión sobre cómo es la dinámica ahora, especialmente porque me imagino al inicio los hijos crecieron en Holanda, padres extranjeros, Ujú. pero por la manera en la que crecen, prácticamente es una inmersión a la cultura y ahí están tranquilos. Luego se sustraen esos hijos y se van a vivir ya una temporada en el Brasil. Y ahora al Ujú. regresar, ¿cómo evoluciona la
la identidad de la familia, si se le puede llamar de esa forma. Se sienten locales, se sienten, porque esos son temas que muy poco se abordan en estos contextos, ¿no? Sí, pues mira, evidentemente somos una gran mezcla. Yo, aunque siento mucho apego por Guatemala y cuando Mm, llego a Guatemala es el lugar donde más en casa me siento porque sé la forma de tratar a la gente, me nace, o sea, es como lo hice, mm, como me crié ahí, sé cómo funciona, muy bien cómo funcionan las cosas. Al mismo tiempo, ya hace 24 años que no estoy en Guatemala, ha cambiado mucho. ujú, Toda mi red de amistades, pues aunque hasta cierto punto la conservo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces sí, me gusta regresar y ver a mis amigos y me siento a gusto, pero no siento que podría vivir de nuevo en Guatemala. Yo creo que a mi esposa no tanto, ella sí le gustaría volver a Brasil, ujú, pero estamos muy asentados aquí en Holanda, conocemos muy bien el sistema y sí, no somos completamente holandeses, pero la cultura holandesa tiene muchos aspectos que, que compartimos con nuestros principios, ¿sí? De abertura al mundo, de aceptar a la gente como es, de ujú, libertad de moverse, de libertad de criar a los hijos como a uno le parece. ujú, Y yo creo que si no fuera así, no habríamos vuelto a Holanda. Sí, o ujú. sea, si no compartes esos valores como familia con el país donde resides, al final, Sí. pues sí, no es una opción regresar y residir en ese Eh, país. Tiene que haber ese match, ¿no? Y ya para ir Mm, cerrando, creo que ha sido una conversación fabulosa, pero aquí una preguntita, dos preguntitas más. Por curiosidad, ¿cuál es ujú. el idioma del hogar? ¿Es el español? ¿Es el portugués? ¿Es el holandés? ¿O es una mezcla de todo lo que sucede en los... Es una mezcla de todo. Para mantenerlo sencillo, porque y aquí en esta casa nada es sencillo. Siempre nos enfocamos obviamente siempre nos entró la duda, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia Mm, para los hijos, mm, para que sí, manejen los idiomas? Sobre todo porque nos interesaba mucho que pudieran comunicarse con sus propias familias que no estaban viviendo aquí. ujú, Entonces, la estrategia que usamos y la seguimos usando hasta hoy en día es que yo siempre me comunico con ellos en español y ujú, ellos me deben de contestar en español. ujú, Mi esposa siempre se ha comunicado con ellos en portugués y siempre le tengo que contestar en portugués. ujú. Eh, entonces ellos manejan el inglés, perdón, el español y el portugués con mucha facilidad. Fluidez. Siempre, pues, les quedará algún acento que yo no lo escucho porque a final de cuentas son mis hijos, pero sí, Ujú, seguro que lo tienen. El holandés, pues, lo han cogido en el colegio y lo hablan entre ellos, típicamente, aunque siempre sale alguna palabra que en portugués o en español, porque, tiene porque más les nace. emoción, tiene más fuerza, correcto. Sí, la primera palabra que se les cruce en el idioma que sea, como hablan los tres, pues lo sale. Y de pura costumbre, mi esposa y yo nos hablamos en inglés Mm, porque eh, desde que nos conocimos, yo ya hablaba un poquito de portugués, ella hablaba un poquito de español, pero siempre había alguien alrededor que no hablaba o uno o el otro, y entonces para, digamos, acomodar ajá, a la persona, era más fácil hablar inglés, nos acostumbramos a hablar inglés y lo seguimos haciendo. Entonces, si estamos ajá. sentados en la mesa para cenar, para cualquier comida familiar, entonces vas a oír los tres idiomas o los cuatro idiomas hablados todo el tiempo. Entonces, si yo, Los yo le voy a cuatro hablar en idiomas español a coexisten. los hijos se van a hablar entre ellos en holandés, le van a hablar en portugués a la mamá y yo le voy a hablar inglés a mi esposa. Así que Increíble, va a fascinante, ser un... fascinante esa riqueza cultural, ¿no? Pero bueno, así son las historias, se sigue escribiendo la historia, veremos qué sucede en el futuro cuando se gradúen, cuando decidan buscar sus caminos profesionales los hijos y cómo se balancea la familia en ese momento. Pero qué bonito escuchar Ujú, de ese apoyo familiar hacia que al final lo que sea correcto para la familia, ahí van todos y eso es un valor muy, muy importante, muy fuerte. Y ahora para ir cerrando, pues bueno. Si tuviera la oportunidad de darle un consejo a algún joven que haya nacido en algún lugar que piensa que, bueno, la carrera o la profesión que quiero buscar
no existe en el lugar donde nací para tener esa convicción de seguir luchando por sus sueños. ¿Algunas palabras que quieras compartir sobre respecto a ese tema? Sí, no, pues básicamente que no hay que darse por vencido, porque al final un sueño es un sueño y yo tengo la fortuna de haber cumplido mi sueño y no sé lo que, desconozco lo que sería ser frustrado de no haber podido cumplir mi sueño, pero lo que me imagino es mucho peor de lo que pasé para poder cumplir mi sueño y yo hoy en día estoy muy feliz, tanto en mi vida profesional como en mi vida familiar, porque tuve la fortuna de seguir mi sueño y tener el apoyo de personas que también me apoyaron a que yo consiguiera ese sueño. Y no lo habría conseguido sin esas personas. Y les estoy inmensamente agradecido por eso, por ese apoyo. Y Increíble, les debo buenísimo. muchísimo, les debo muchísimo. Buenísimo, increíble, fascinante, porque sí fueron, si hago las cuentas, fueron 16 o 17 años que tuvieron que pasar hasta que pudiste tocar a un animal con los credenciales de veterinario. Y Ujú. esos 17 años, me imagino que pasaron muchas cosas, muchos retos, muchas frustraciones, pero por lo que acabas de compartir, fueron sumamente válidos para tener esa gratificación y esa emoción por la vida profesional que ahora tenés, sumado al Sí, apoyo totalmente. familiar, que de no haber seguido eso, de no haber invertido esos 16, 17 años, hoy posiblemente estarías en un lugar muy distinto emocionalmente, ¿no? Sí, sí, completamente. Yo sí me siento muy, muy lleno como profesional, como persona, por haber cumplido eso. Obviamente todavía tengo más metas profesionales por cumplir, pero el hecho de que estoy ejerciendo como veterinario para mí Fantástico. me llena mucho todos los días. Por Y curiosidad, entre esas metas profesionales estará el aprender japonés o el ser veterinario en Japón. para nada, para nada. Para nada, para nada. Ay, qué Aunque sí me fantástico. gustaría mucho ir a Japón, Ajá, en calidad de turista, me imagino. en calidad de turista, sí. Perfecto, pero perfecto. Buenísimo, buenísimo, Jaime. Ha sido un placer conversar con vos.